Vamos a comenzar con lo del Comando Sur, que me parece que es lo más trascendental que ha pasado últimamente. Esto pasó hace unos días. Bueno, han pasado muchas cosas, pero en el tema de la libertad de Cuba, esto es lo más reciente y lo que más está trayendo dilemas en las redes sociales. He visto últimamente comentarios, en fin. Vamos a ver el reportaje. Ahí tenemos el, el, vamos a ver el post de Comando Sur en español, ¿verdad? Ok, dice el post del Comando Sur de los Estados Unidos. Dice, el comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, se reunió hoy con el general Roberto Legrazo Tolongo, primer viceministro de Estado Mayor, y otros altos mandos militares cubanos en el perímetro de la base naval de Guantánamo, Cuba, para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operacional. De eso le voy a estar hablando, ¿eh? El general Donovan también dirigió una evaluación de seguridad del perímetro de la base y conversó con los oficiales de la base sobre la protección de la fuerza, la seguridad de los militares y sus familias. Recuerden que allí, en la base militar de Guantánamo, también viven familiares de los militares norteamericanos que están allí haciendo sus labores militares, ¿no? Y la preparación operacional. La base naval de la bahía de Guantánamo es un centro operacional y logístico vital que apoya los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad. Muy interesante, ¿eh? Cada palabra aquí tiene un sentido. La estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio. Pues nada, ahí hacen tag a varios departamentos. Este es otro de los posts que ellos publicaron con las fotos del general Donovan haciendo el recorrido por la base. Y entonces en una de las fotos también aparece la foto con los esbirros estos de la dictadura. Aquí está, donde aparecen 3 o 4 militares norteamericanos y el resto, estos representantes de la dictadura, ¿no? De la parte militar de la dictadura, encabezada por el general Roberto Legrazo Tolongo. Entonces, esto ha traído muchos comentarios en las redes. Esto lo supimos ayer 29, creo, de mayo, fue que salió a la luz pública, que publicaron, valga la redundancia, esta foto con esta información de ambas partes, ¿no? Pero sobre todo el Comando Sur hizo la publicación que me recordó mucho a que en este mes de mayo han pasado muchas cosas. Primero, el día 14, con lo de la CIA, que fueron a Cuba, el director de la CIA, aquí vemos la foto, el día 14 de miren ahí, 14 de mayo, este es de la página directamente de la CIA en X, creo que es esto, pues fueron a Cuba, se reunieron con el homólogo de la parte cubana, pero además no solamente fue el director de la agencia de inteligencia norteamericana, que es la agencia más importante del mundo. Algunos dicen que la Mossad israelí, pero yo realmente creo que la norteamericana es la más potente, porque sobre todo en recursos, en tecnología, en muchas cosas, ¿no? Pues nada, fue a Cuba el director de la CIA, que es algo muy interesante a tener en cuenta, pero no fue solo, fue con una serie de oficiales, ¿no? Del Servicio de Inteligencia norteamericano, pero además se hizo acompañar por un jefe paramilitar que participó en las operaciones para extraer a Maduro el 3 de enero de este año. Y ese jefe paramilitar es uno de los responsables, obviamente, de este grupo de paramilitares que se encargó de contratistas, que es como se le dice en el argot militar, que se encargó de darle de baja, de desvivir a los 32 o más, que yo creo que son más, pero bueno, siempre se habla de la cifra de 32 militares cubanos que le servían de escoltas a el dictador Maduro y a su esposa y a ese anillo de seguridad. Pues el director de la CIA no solamente fue él, sino además que le llevó al que mató a los esbirros cubanos, mercenarios cubanos que estaban al servicio del dictador venezolano, y se los presentó allí como un acto realmente a tener en cuenta, por lo menos, ¿no? El que entiende con pocas palabras, o entendedor con pocas palabras basta. Pero además, el día 20, todos estuvimos muy atentos a las noticias. Bueno, esto pasó el día 17 también. El día 17 salió en Axios un artículo que escribió Marc Caputo. Salió este tema de los drones, que se descubrieron que Cuba había comprado alrededor de 30 drones de ataques, drones militares, y que estaban en Cuba y que esto lo había descubierto. Entonces lo estaban anunciando para que ustedes vean cómo van subiendo la temperatura en el tema Cuba en la opinión pública norteamericana. Esto lo publicó Axios, también Político ha sido bien activo con esto, Fox News, Miami Herald,
también ha sido muy activo con esto. Esto es el anuncio de la llegada de el grupo este del Nimitz, que es el portaavión nuclear que hablamos la semana pasada, que llegó a territorio del Caribe, cerca de Cuba, está haciendo operaciones ahí, que no es solamente el portaavión, sino todo el grupo de defensa con que se mueve el portaavión, que es un grupo, son varias fragatas, navíos, en fin, submarinos, aviones de todo tipo. Y esto se anunció también el día siguiente del día 20 de mayo, que la gran noticia fue el indictment, la acusación formal de la que hablamos la semana pasada, del dictador cubano Raúl Castro y 5 miembros más de las fuerzas militares, de las fuerzas aéreas o fuerzas armadas en sentido general de Cuba. Y esto pasó el día 20 de mayo también. Ahora el 29 sale lo de la foto de la base naval con el jefe del Comando Sur, que es el comando que tiene que ver directamente con las operaciones en la zona del Caribe, en la zona de Cuba. Eso es muy interesante, que el general jefe de estos, es decir, está yendo el top de los funcionarios norteamericanos que encargados de la parte militar y de la parte de inteligencia están yendo a Cuba. O sea, ¿de qué están hablando? No creo que sean reuniones de estas simples o rutinarias. Es algo muy importante que se está cocinando detrás y por supuesto lo real en política es lo que no se ve. Así que nosotros estamos un poco al margen, ¿no? Más allá de lo que nos digan las noticias. Pero esto es muy interesante porque esta noticia ha destapado una serie de comentarios y especulaciones en las redes cubanas. Especialmente una me llamó la atención, que es un periodista cubano que siempre da muy buenas noticias, que además es muy activo en las redes y del cual hemos citado aquí en una que otra vez, que es Mario Pentón, que hace un excelente trabajo en Tele Martí, en Radio Martí, y que además en su canal de YouTube también, que nos mantiene siempre informados, y expresaba su parecer acerca de este tema y me llamó mucho la atención. Se lo traigo acá. Si me lo puedes acercar, por favor, producción, para poderlo leer. Una vez que publicó estas fotos, él decía en el comentario debajo, creo que esto fue un post de, bueno, esto es en X, pero en Instagram fue que yo lo vi. La producción lo encontró en X, pero me imagino que sea exactamente lo mismo, más o menos lo mismo. Y dice Mario Pentón, ¿qué se siente confraternizar con represores que tienen a niños presos políticos y que golpean a mujeres indefensas, que exigen agua, electricidad y comida? Qué vergüenza estas imágenes del Southcom, que es el Comando Sur. Puede que los humillaran llevándolos a Guantánamo, pero ellos se salieron con las suyas con esas fotos para su propaganda. No deja de tener razón, ¿eh? Y sigue diciendo, ni sueñen que yo me voy a callar, dice Mario Pentón, ni con ni con unos ni con otros. El único norte es la libertad de Cuba. No tengo otra militancia que la verdad y la libertad de mi país. Y esto va para los militares de partidos y líderes. Yo voy hasta el final. No queremos nada menos que la libertad. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque es un reflejo, ¿no?, de la desesperación que tenemos los cubanos por ser libres. Y me parece muy bien, es su opinión y es libre de expresarla y faltará más, ¿no? Pero yo también voy a expresar la mía, porque cada vez que estos temas se manejan de esta forma, desde el cubano, ¿no?, desde el pensamiento del cubano, a mí me causa mucho nerviosismo, por decirlo de una forma tranquila, ¿no? Pero el tema con esto es que me parece exagerado a veces de la forma que lo vemos. Es como que queremos limosna con escopetas, ¿no? La forma más simple de decirlo es eso, pero tenemos que entender que los Estados Unidos tienen intereses propios de los Estados Unidos. Donald Trump no es el presidente de Cuba. Donald Trump no es el encargado de liberar a Cuba. Donald Trump representa los intereses de los norteamericanos. Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos que tiene que responder ante sus electores. Es absolutamente naif o inocente o digamos, ¿cómo? Ingenuo decir que o pensar que la filantropía va por encima de los intereses, y tenemos que entender que en la política hay intereses, porque además pongámoslo sobre la tierra, ¿no? Vamos a traerlo al piso. Si un militar norteamericano va a Cuba y pierde la vida en alguna operación militar, ese militar norteamericano hay que darle explicación a la opinión pública norteamericana. Estados Unidos, si llega a ese tipo de acciones o ese tipo de
de accionar, ¿no? De ese paso, Estados Unidos está arriesgando vidas y capital. Y es totalmente coherente que ellos quieran controlar los resultados. Y para controlar los resultados tenemos que entender los cubanos que nosotros en ese asunto no tenemos mucho que opinar, porque por sobre todas las cosas, la libertad de Cuba es cuestión de los cubanos, es responsabilidad de los cubanos, ni de Donald Trump, ni de Marco Rubio, porque es una cosa que a veces se nos confunde. Marco Rubio es el representante político de un país que tiene 300 millones de habitantes, más de 300 millones de habitantes, y que él tiene que darle respuestas ante el Congreso, ante el Senado. No es, aquí hay tripartición de poderes. Esto es una república que hay que respetar el poder ilimitado a veces que tienen estos funcionarios públicos. Entonces, los cubanos tenemos que entender que no podemos exigir a nadie lo que nosotros no hemos sido capaces de cumplir. Y entonces, vergüenza, a mí lo que me da vergüenza realmente, Mario Pentón y cualquiera que piense así, es que esa dictadura esté por 67 años y nosotros los cubanos no acabemos de ser libres. Y no somos libres no por culpa a veces de la dictadura, es por culpa del propio cubano que no se percata las cosas que nos hacen esclavos, las cosas que nosotros tenemos que, claro, esa es parte del adoctrinamiento, es parte del trauma de haber nacido bajo esa dictadura, pero no entendemos nuestra responsabilidad en que no seamos libres. No es responsabilidad de los Estados Unidos. Entonces, a mí siempre me preocupa mucho estas cosas y a veces es el criterio de algunos de los seguidores del canal, ¿no? Porque incluso yo recuerdo siempre a Agustín, que es el que más cerca ha estado del tema Cuba, Agu, que es un periodista independiente que está acá ahora en Estados Unidos, que siempre sube al canal. Los que siguen el canal saben de quién hablo, que a veces tiene criterios muy similares, ¿no? De como que es la responsabilidad de Estados Unidos de alguna cosa, y que me disculpe, Agu, solamente lo cito por dar un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo general, pero no es nada específico contra Agustín, sino contra cualquiera que opine así, porque debemos ser flexibles y entender las circunstancias de la política real. Si hay, a ver, nosotros no podemos confundir lo que es alianza con dependencia. Una cosa es ser aliado de los Estados Unidos y otra cosa es que nos vamos a subordinar a lo que hagan los Estados Unidos. Nosotros tenemos que buscar alianza. Tenemos que ser capaces de negociar más que de exigir. Cuando hay un cubano exigiéndole a Donald Trump, exigiéndole al Comando Sur, exigiéndole a Marco Rubio, cualquier cosa que se le ocurra, a mí me parece realmente aberrante. A mí me causa mucha frustración porque más que todo demuestra uno de esos rasgos, de esas herramientas que nos ha quitado la dictadura, que es la gratitud. La inmensa gratitud que tenemos que tenerle a un gobierno que por lo menos quiere ayudarnos, está en disposición política de hacerlo. Y lo ha demostrado. Este mes es un ejemplo de eso. Este es un mes histórico, como he venido narrando al principio del programa. Es un mes donde no solamente la CIA, el director de la CIA, tomó un espacio en su schedule, en su agenda, y viajó a Cuba, sino además lo hizo el jefe del Comando Sur. Y no olvidemos que estamos en plena situación militar en el Oriente Medio con el tema del Estrecho de Hormuz, Irán, etc. Y aún así tenemos a un alto oficial norteamericano dirigiéndose a... Entonces, tenemos al secretario de Estado constantemente haciendo declaraciones, tenemos a altos oficiales, entre senadores, congresistas, oficiales importantes, el fiscal general de los Estados Unidos con el indictment a Raúl. Es decir, tenemos una voluntad política que no deberíamos más que agradecer, sinceramente. Y a mí me causa mucha tristeza que los cubanos no acabamos de aprender y siempre queremos exigir limosna con escopetas, como si nosotros tuviéramos, fuéramos especiales, ¿no? Porque nosotros, como somos especiales, tienen que venir a liberarnos. Y como nosotros somos especiales, no solamente tienen que venir a liberarnos, tienen que venir a liberarnos en nuestros términos, no en los términos del que viene a arriesgarse con vida y capital, porque aquí todo cuesta, ¿eh? Cada movimiento cuesta, cada acción política cuesta. Todo eso tiene un costo político en los Estados Unidos. Hay unas elecciones que vienen parciales en noviembre y tenemos que tener visión de todo eso. Entonces, cuando salen expresiones como la de, en este caso, Mario Pentón, pero no es con Mario, que al contrario, Mario hace un excelente trabajo y de los periodistas cubanos es uno de los más activos y más claros a veces en sus noticias y en su forma de valorar, ¿no?, los análisis políticos que hace. Pero no podemos perder de vista que nosotros los cubanos somos los únicos y exclusivos responsables de que en Cuba hay una dictadura. No son los Estados Unidos. No son los Estados Unidos. El hecho de que esté hablando los militares, que estén hablando los de inteligencia, que estén hablando los políticos, que vayan y tengan reuniones y estén teniendo conversaciones, negociaciones, que hay gente que dice, no se negocia con la dictadura. No, tienen que entender algo. En la política real,
hay intereses y esos intereses evitan pérdida de vidas humanas, y para evitar pérdida de vidas humanas y pérdida de recursos es necesario negociar de cara a la opinión pública o por detrás de la cortina, como usted crea que debe pasar, pero pasa y va a pasar siempre, porque esa es la política real. No es algo que va a suceder a nuestros términos, porque para que suceda en nuestros términos tenemos que ser capaces de tener leverage, como se diría en inglés. Tenemos que tener la capacidad negociadora. Si nosotros no somos capaces, como oposición cubana, en el caso de los opositores que somos los más activos, de sacar ese pueblo a la calle, de hacer la parte que nos corresponde como cubanos, porque ojo con esto, y esto lo vi esta semana en Fox News, precisamente de este periodista Caputo, que es el que escribió en Axios, que fue y dio una entrevista muy interesante donde decía que él estaba que tenía la idea, ¿no? Tenía casi la certeza de que si el pueblo cubano sale a la calle y hace un 11 de julio nuevamente, es una lástima no tener ese video ahora, pero lo pueden buscar, en esta semana fue que pasó. Él dice, este periodista de Axios, sale en Fox News y dice, si el gobierno, si sucede un 11 de julio nuevamente y el pueblo cubano sale a la calle, yo estoy casi convencido, algo así dice, que Donald Trump no va a permitir que haya lo mismo que pasó el 11 de julio y que va a actuar. Porque eso es lo que falta, que nosotros hagamos nuestra parte. Entonces, si no hacemos nuestra parte, si no ponemos nada en la mesa de negociaciones, ¿con qué actitud el cubano se cree en el derecho de exigir nada? Nosotros estamos muy equivocados y tenemos que llamarnos a reflexión, porque todo esto está pasando gracias a la voluntad política de una administración que nos quiere ayudar y quiere sacar esa dictadura por sus intereses personales, porque es obvio que esa dictadura en Cuba siempre ha sido una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya sea por el tema droga, ya sea por el tema de amenaza nuclear, ya sea por el tema de inteligencia y espionaje, ya sea por el tema que sea, pero es una amenaza a los intereses y la seguridad nacional de los Estados Unidos, por el tema migratorio, por el tema que sea. Pero lo más importante es que más allá de sus intereses personales, que lo tiene la administración Trump y no podemos negarlo, y son sus intereses, los intereses de los norteamericanos, donde yo me incluyo, yo soy ciudadano norteamericano, soy un elector más, a mí me deben esa explicación. Por lo tanto, sus intereses, a pesar de eso, nos está ayudando. Entonces, ¿qué vamos a exigir? En fin, les pido por favor que seamos en las redes sociales, cada uno de nosotros somos embajadores de nuestra causa, y cuando damos una opinión así, porque lo hacemos en caliente, lo hacemos con la frustración, como decía al principio, que yo entiendo, todos estamos desesperados y frustrados de ver esa dictadura campear por impunemente y acabar con la vida de cubanos todos los días. Todos tenemos familiares en Cuba que lo están padeciendo. ¿Qué encontraste el video? Tenemos el video. Vamos a poner el video para que ustedes, creo que está en inglés, ¿verdad? Sí. No importa, yo se lo traduzco en la parte esa importante, pero vamos a ponerlo, por favor, para que escuchen a este periodista de Axios, Caputo, creo que es el apellido, cómo expresa esta parte del 11 de julio, para que sepamos todos que nosotros tenemos un papel que jugar y que tenemos un papel que jugar no solamente los que están dentro de Cuba, que me están escuchando ahora, para que sepan que si salen a las calles no van a estar solos. Lo hizo el pueblo iraní bajo las consecuencias que asumieron, pero lo hizo. Y si lo hace el pueblo cubano, vamos a tener alguna respuesta, porque además ahora mismo están todos los ojos, se está calentando la situación con Cuba. Tenemos varios objetivos, es decir, no decirles, cosas militares, ¿no? Puestas en función de Cuba, porque no es una casualidad que esté este grupo operativo de un portaavión nuclear, que no es una cosa cualquiera. Un portaavión es más, ese grupo del portaavión Nimitz tiene más potencia militar que todas las Fuerzas Armadas en Cuba, de la dictadura. Todos ellos no tienen aviones, no tienen los tanques, son de cuando, qué sé yo, el Machadato, cuando, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial, y estos equipos modernos con señales satelitales, con el servicio de el Space Force de los Estados Unidos, que es una nueva rama del Army. ¿Lo tenemos o no? ¿Podemos ponerlo? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ver si se escucha. Yo no lo escucho acá, In the nation's capital, we have so much to discuss, so many headlines coming out of the White House. Axios with this, saying that the Trump administration is bracing for the potential collapse of Cuba's government as early as this summer.
We've been tracking Cuba as the U.S. continues its pressure campaign on the island, including an oil blockade and sanctions. These measures have taken a toll on the country and its residents, and Axios says that the U.S. has war-gamed new military response plans just in case the island descends into chaos. Axios' Mark Caputo is here. He is writing about all of this. Mark, what is the White House watching Este es el escritor que le to decía. tell if a Cuban government collapse is in fact coming? Well, they're watching just whether they can feed people, whether they can keep the lights on, and whether people take to the streets, and then what the Cuban government does in response. In July of 2022, July 11th, Ahí se equivoca, ¿no? in Cuba. Vamos a correr un poquito para atrás de nuevo para oír esa parte que es la parte. The lights on and whether people take about all of this. Mark, what is the White House watching to tell Escuchen. if a Cuban government Lo oigo muy collapse bajito. is in fact coming? Well, they're watching just whether they can feed people, whether they can keep the lights on, and whether people take to the streets, and then what the Cuban government does in response. In July of 2022, July 11th, there were protests in Cuba against the regime. People wanted more freedom. They wanted the economy to improve. They were brutally repressed. Now, one of the things that the U.S. military Southcom in this tabletop exercise, an interagency one, war-gamed, was what happens if people take to the streets and there's another round of repression. There could, in that case, be a military response. Now, to be very clear, Donald Trump, we are told, President Trump does not have any imminent plans to launch any sort of invasion or military action. But they did examine the different scenarios by which the U.S. military could become involved, and that's one of them, you know, to sort of use a line or repurpose a line from Game of Thrones. Para un momento, por favor. Ahí va a decir algo de Game of Thrones que es muy cómico porque dice que Summer is coming. Los que han visto Juego de Tronos, que es como se dice en español, esta serie de HBO, que dice Winter is coming, él está diciendo que Summer is coming, el summer ahora, que comienza ahora el mes de junio, el verano, y que el verano va a traer mayor efervescencia, y él habla del 11 de julio. Dice en el 2022, realmente se equivoca de la fecha de 2021, pero lo más interesante que está diciendo es que de las opciones militares, que no se prevé opciones militares o acciones militares de la administración de Donald Trump en Cuba, pero que uno de los escenarios posibles es si salen las personas a la calle como pasó el 11 de julio. Entonces, en esta tesitura es para que nos demos cuenta del papel que tenemos que jugar los cubanos, los comunicadores en las redes, los influencers en las redes, los que tienen acceso en las redes sociales, porque cada uno de nosotros es embajador de la causa y debemos informarle al pueblo lo que está pasando. Esto es Fox News, la cadena más importante de derecha de los Estados Unidos, de tirada federal, y este señor es el que cité ahorita, que habló de los drones, que tiene muy buena información, escribe en Axios, y tiene muy buena información acerca de la situación Cuba en particular, Mark Caputo, y él está diciendo eso ahí, es decir, que debemos prestar atención. Y por lo tanto, insisto, cuando hablemos de estas cuestiones de que si da vergüenza, hasta aquí lo voy a dejar porque realmente no quiero escuchar completo, es larga la entrevista. Pero más que todo, muchas gracias, producción, que tengo una producción de oro, la mejor de las redes, que me lo puso ahí, porque eso lo vimos en la semana y lo estuvimos comentando, y ella dijo, sería bueno. Y mira qué bien como lo tenía ahí a mano. Pues nada, eso demuestra... Pues nada, eso demuestra, familia, lo cerca que estamos de la libertad, y demuestra el papel que tenemos que jugar con madurez, la gratitud antes que cualquier otra cosa. Tenemos que tener gratitud a los Estados Unidos, no solamente por esto que está haciendo Donald Trump y Marco Rubio, y todo este movimiento y esta parafernalia que estamos viendo alrededor de la situación Cuba, sino desde el mismo 59 en adelante, que a pesar de los pesares y a pesar de que hay muchas cosas que nosotros no estuvimos de acuerdo, vino el tema Kennedy, vino el tema Jimmy Carter, vino el tema Obama, a pesar de los pesares, hay que decir que los Estados Unidos como nación siempre ha sido un aliado de la libertad de Cuba, porque aquí hemos hecho programa de la cantidad de dinero que ha destinado en ayudas que no tienen que hacerlo para grants, para la causa de la libertad de Cuba, y que nosotros los cubanos, hasta que no se pruebe lo contrario, lo hemos despilfarrado desde mi punto de vista, es mi opinión, lo hemos dilapidado, lo hemos dedicado a cualquier cosa, y nos trae a que hoy en día, ahora mismo, no tenemos una oposición coordinada, realmente estructurada, capaz de verdad poner algo en la mesa de negociación que sea un contrapeso y que nos permita tener voz
y aunque sea voz, aunque no tengamos voto, pero que tengamos voz en lo que va a pasar en Cuba en un futuro. Así que, ojo con eso y aviso a navegantes, debemos estar claros de que a Estados Unidos gratitud, responsabilidad, vergüenza nos tienes que dar con nosotros mismos los cubanos y la responsabilidad es nuestra de los cubanos, exclusivamente de los cubanos de adentro de Cuba y de afuera de Cuba. Todos tenemos responsabilidad en esto. Y cada vez que responsabilizamos a un tercero, no hacemos más que replicar ese trauma y ese adoctrinamiento de esa dictadura en nosotros los cubanos. La real causa por la que Cuba no es libre es porque los cubanos no somos libres, y no entendemos que la libertad parte de tu responsabilidad como ser humano. Y tu responsabilidad más que todo es no culpar a nadie que no sea a ti mismo de las cosas que son tu responsabilidad. Y la libertad es una de ellas. Así que es un exhorto. A lo mejor nadie lo comparte, a lo mejor el mismo Mario Pentón tiene su opinión y está bien que la tenga, yo tengo la mía, pero a mí realmente como cubano americano, lo que me da vergüenza es ver a los cubanos exigiendo sin hacer nuestra parte. Nuestra parte está clara y la tenemos ahí y es responsabilidad de todos nosotros. Algunos hacemos más, otros hacen menos, otros no hacen lo que tienen que hacer. En fin, es de nosotros más allá de los norteamericanos. Y algo más que tengamos en este punto de producción, no. Vamos, ¿cómo? Un post de los pichis. ¿Qué decían los pichis? Vamos a ver. No sé. Vamos a ver qué dicen los pichis de este tema. Pero es un tema muy interesante porque los cubanos tenemos que entender que la libertad es responsabilidad y la responsabilidad es exclusivamente nuestra. El que ayude, bienvenido sea. Quien nos quiera ayudar, bienvenido sea. Que nos ayude y lo agradecemos porque necesitamos ayuda. Pero no es una cosa que debamos exigir ni poner sobre. Vamos a poner el post. Ponlo para ver qué dice. ¿Me lo puedes acercar? Dice, en los Pichi Boy, el oficial de inteligencia de más alto rango de Estados Unidos se reúne con su similar. Bueno, eso fue el día de lo del tema de 3 semanas después, el oficial de más alto rango militar de la zona se reúne con generales en Cuba. Se está cocinando algo muy interesante. Ustedes que creen, los leo. Esta es una posición más interesante. Aquí estoy más de acuerdo, por supuesto, con los Pichi, porque es exactamente lo que está pasando. No es una casualidad, familia. Y quiero decirles algo antes de terminar con este tema. Es común las reuniones militares en la base naval de Guantánamo. Y les voy a poner un ejemplo, que eso es un dato que pueden buscar. A partir de 1994, con la crisis de los balseros en Cuba, yo estaba en Cuba cuando eso y estaba en La Habana. Yo recuerdo después de el maleconazo que vino la crisis de los balseros, se determinó por parte de ambas fuerzas militares, tanto de la fuerza de la dictadura como del lado norteamericano, tener un encuentro el último viernes de cada mes. Oigan esto, para que nadie los engañe, eso lo pueden buscar. Es una lástima que no tenga aquí la información oficial, pero cada mes, el último viernes de cada mes, se reunían ambos militares, generalmente un coronel de las fuerzas norteamericanas, capitán de navío, porque es una base naval, el capitán de navío de ahí, que es el homólogo de coronel en las Fuerzas Armadas, con algún coronel del lado allá, de la parte de guardafronteras, a veces iba un general, a veces iba alguien más. Ray creo que puso un super chat, producción. Dice, es raro que las reuniones y que sean públicas. Esto es muy interesante, Ray. Gracias por el super chat, hermano. Esto es muy interesante y muy llamativo. ¿Por qué lo hacen público ahora? ¿Por qué se tiran esas fotos? ¿Por qué el Comando Sur lo está publicando? ¿No será todo lo contrario a lo que nosotros pensamos? Que es una manera de meterle presión y de humillar a la dictadura, de decirle, mira, ustedes que reprimen al pueblo, que son leones con el pueblo, entonces con los militares norteamericanos no se atreven y vienen aquí, le sonríen al jefe de la CIA, al director de la CIA, le sonríen a todos, les sirven el café, ¿entienden? Entonces, es muy llamativo la campaña esta estratégica psicológica que está llevando los Estados Unidos, porque saben lo que hay, ellos sí saben lo que hay, y que lo estén publicando en la caja, me llama mucho la atención y es válido eso que está diciendo Ray aquí, que es muy raro que estas reuniones se hagan públicas, y que la publiciten tanto. Y no es más que algo gordo se está cocinando, algo grande va a pasar y algo pronto va a pasar. Y nosotros, si queremos formar parte de esas acciones, ¿no? De esos eventos, tenemos que hacer nuestra parte. Y si no hacemos nuestra parte, tenemos que estar claros de que de exigir nada. Agradecimiento mucho, exigencia, vergüenza. Esa palabra vergüenza a mí me da una ira porque
realmente los cubanos somos muy malagradecidos, de verdad, lo hemos sido siempre. Nos regalaron la libertad ya en 1898, cuando nos quitaron de arriba el colonialismo español, que aunque hay algunos, porque en esta fauna hay de todo, que dicen que ser colonia de España era bueno, aunque nos hicieron libres a vez, nos regalaron una república, nos organizaron la república, nos regalaron una estructura militar, sanidad, etcétera. Después nos pasamos toda la república odiando la enmienda PLA, que no era más que un apoyo a los cubanos, que al contrario de lo que le ha contado la historia a la mayoría de los cubanos, fue algo que los políticos cubanos usaron a su antojo y usaron para someter a la opinión pública y ser populistas y atacar como culpable a los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos no han sido más que un aliado en este tema. Y al final ellos mismos estuvieron de acuerdo en quitar la enmienda. Miren este meme que yo publiqué, que lo puso ahora la producción, ¿me lo puedes pasar? Sí, miren, con la dictadura cubana, con el pueblo y con los yumas. Eso, un brother mío que lo puso allá en Cuba, que vive en Cuba, que no voy a decir su nombre, y yo lo pegué en el muro mío. Pues nada, estas reuniones han ocurrido siempre. Desde el 94 para acá, el último viernes de cada mes, se reunían, pero no solamente por temas migratorios, también por temas de estas, ¿cómo se llama? Estas operativos de estos que iban a hacer disparos o que iban a hacer algún operativo militar de esto de entrenamiento para que no hubiera falsas alarmas, también por incendios forestales. Es decir, se reunían una vez al mes desde el 94 hasta ahora para coordinar este tipo de cosas entre ambos militares. Así que estas fotos se las vienen tomando hace rato, lo que no la publican. Pero te digo más, para que no les engañen, familia. Con el gobierno de Donald Trump, la administración de Donald Trump, estas reuniones se suspendieron, que es parte del aumento de la presión que ha hecho la administración Trump con respecto a las relaciones bilaterales con Cuba. Y estas reuniones fueron suspendidas y ahora se están retomando bajo estos acuerdos, porque no olvidemos que está operando el Nimitz en el Caribe. Y no, Estados Unidos lo que quiere es garantizar que no haya una equivocación también de parte, en fin, hay muchos factores que se están manejando detrás de las cortinas y detrás de bambalinas, detrás de esto que están publicando ambas partes, que por supuesto que la dictadura cubana va a tratar de hacer de esto hacer las derrotas en victoria, ¿no? Convertir derrotas en victoria, que es lo que siempre hace el comunismo, pero ya no tienen a quién engañar. El que está observando y está observando cuidadosamente lo que está pasando en Cuba, sabe que los tienen arrodillados y que más miedo no pueden tener. Incluso hay información que estuve leyendo esta semana, que es extraoficial, por supuesto, por eso no se las traigo, pero se las comento como un chisme, ¿no?, de esto político, que están manejando la idea de traer a un representante o traer a comparecer a los Estados Unidos a estos militares y a Raúl Castro para evitar una invasión militar. Hasta eso se está manejando en la inteligencia cubana, porque el gran error de Maduro, supuestamente estratégico, fue no venir al indictment que le hicieron a la acusación formal, donde la justicia norteamericana exige que esté presente el acusado para hacer un juicio justo. Y como no vino, lo fueron a buscar porque era un prófugo de la justicia. Pues en las negociaciones se está hablando de o mandar un representante, un abogado que él designe o lo nombre, que viva acá incluso, para que se lo represente en el juicio, o venir con algunas garantías con tal de que no invadan para que lo traigan a la fuerza. Entonces, hasta eso se está hablando, porque lo real en política es lo que no se ve y nosotros, mientras tanto, estamos a las expectativas, pero aclarando algo. Para la libertad de Cuba, los norteamericanos nos pueden abrir la puerta, que la libertad es responsabilidad exclusiva de los cubanos. Si nos abren la jaula, ¿qué es lo que van a hacer sacando a estos traidores y a estos sátrapas del poder, a estos comunistas malvados, criminales, asesinos del poder, a la crápula completa, que la saquen? Lo que van a hacer es abrirnos la jaula, pero eso no significa que vamos a ser libres. Para ser libres tenemos que ser responsables de lo que viene atrás, porque si no, va a cambiar un nombre por otro, va a venir y no van a ser los Castro, pero van a ser los Fernández, van a ser los Pérez, van a ser los, qué sé yo, los Sánchez, qué sé yo, cualquiera que venga atrás, y ese entonces va a ser una nueva dictadura, porque el cubano no acaba de entender que el gobierno no le tiene que dar nada. Cada vez que yo veo un político o a una plan de esto que sale de acá de la oposición, que esta semana también salieron otros, que no lo voy a comentar hoy porque realmente a mí me parece más de lo mismo y no quiero... Hay incluso amigos, que creen que yo estoy en contra de todo. No, yo estoy en contra de lo mal hecho.
y estoy en contra de la mentira y estoy en contra del socialismo, porque el socialismo es el gran enemigo de la libertad de Cuba, las ideas socialistas que llegaron a Cuba desde los años 20. Y entonces cuando tú ves que hay opositores que proponen ideas socialistas, porque no tienes que decir, tú puedes decir lo que sea, que cuando tú planteas y haces determinadas cosas, esas son ideas socialistas. Y ¿para qué aclararle a las personas que están en el chat y las personas que nos están viendo a lo que me refiero? A los 3 años de maternidad, a la CTC, a estas locuras de que le voy a regalar salud gratuita, le voy a dar educación gratis y le voy a dar vivienda a todo el mundo. En 5 años todos los cubanos van a tener una vivienda. Y, el bien común. Cuando a mí me dicen de justicia social, bien común, yo me pongo nervioso cuando yo oigo eso. Esas frases solamente se entienden desde una lógica socialista, porque el bien común no existe. Existe el bien individual en servicio de la sociedad. El bien, esto de función social de la propiedad, ¿qué es eso que no sea socialismo? Que no sea una invasión a la propiedad, que es un derecho natural. Tu propiedad es una extensión de tu cuerpo. Lo que yo conseguí trabajando, el Estado no es quien para quitármelo, y mucho menos un político, diciéndome y justificándolo con la función social de la propiedad o el bien común de todos. Porque el bien común de todos no puede ser mi brazo, ni puede ser mi pierna, ni puede ser mi cabeza, ni puede ser lo que yo hago con mi propiedad. Porque mi propiedad es una extensión mía, es una extensión de mi cuerpo. Como tal, debe respetarla a todo el mundo, empezando por el Estado. Entonces, cuando yo veo un opositor, sea quien sea, proyecto que sea, estos partidos que salen que de verdad, en fin, yo me pongo muy nervioso porque no aprendemos nada. Y entonces en eso es lo que tenemos que concentrarnos los cubanos, más allá de estar atacando a quienes nos ayudan.